1 second. That's what it is. We'll go back on the record. Mr. Williams will have a chance to speak. And I'll be monitoring everything. Este es Franklin Williams. You will get a chance to talk. I'm going to gag you in 1 second, so just listen to me. Franklin comparecía ante el juez John Russo en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Cuyahoga. Esto para ser condenado por una serie de robos a mano armada. Fue condenado por robo con agravantes, secuestro, hurto y delitos con armas en una audiencia anterior. La sentencia comienza con Williams quejándose de que acaba de conocer a su nuevo abogado, entre otras cosas. I just met this attorney the other day. That's fine. So, And I don't know who he here, is. yeah. These So three okay, prosecutors I that came and took my cell phones yesterday, and they came and took all my property out my cell today. El juez Russo va directo al grano, advirtiendo severamente a Williams sobre hablar fuera de tono. Y parece que el asunto ha quedado solucionado, o al menos por unos momentos. Mr. Williams, I'm the judge in the matter. Shut your mouth, and I'll tell you when you can talk. You got it? It's the same rules we played by while we were here in trial, every time we were here for a pretrial. So just follow the same rules. Fair enough? Eso es, hasta que el juez pide escuchar al abogado de Williams. Williams comienza a hablar de nuevo con el juez Russo. Observa la expresión de desconcierto en el rostro de su abogado mientras permanece en silencio, atrapado en medio de ambas partes. At this point, I'm going to hear from your lawyers, and that means zip it. But you're not letting me tell That you means what's going on. zip it right now. You trying to... Does that make sense? La audiencia continúa de forma similar durante unos minutos, en los que el juez ordena a Williams que guarde silencio de distintas formas. Again, I'm going to interrupt. Mr. Williams, listen to me. If we have to, I will gag you in 1 second. So listen, you will get a chance to talk. I'm going to gag you in 1 second. So just listen. Sin embargo, Williams está decidido a hacer valer su punto de vista a toda costa y sigue discutiendo con el juez Russo. Here it is again. So you said to me you understand this comment. Zip it. Right? A pesar de sus constantes protestas verbales, Williams permanece completamente tranquilo en su asiento, aunque gran parte de sus protestas parecen divagaciones incoherentes. Tras casi 30 minutos de interrupciones y más de una docena de advertencias a Williams para que se calle, el juez finalmente se harta. Y lo que sucede a continuación es una medida impactante que genera una enorme controversia. Un grupo de 6 agentes del sheriff se abalanzan sobre el acusado. Este intenta levantarse, pero el ayudante directamente detrás de él pone sus manos sobre los hombros de Williams, guiándolo hacia abajo. Observa al agente situado a su derecha, que sostiene un rollo de cinta adhesiva roja. Le hace una severa advertencia a Williams cuando se acerca con la cinta, pero esto no limita a que Williams siga hablando por encima de los agentes. Mr. Williams, I want to make it real clear. If you spit on, attempt to bite, or injure any of my deputies, you're going to have a bad day. Oh, you clear? Uno de los agentes coloca la cinta sobre la boca del acusado e increíblemente puede oírse a Williams hablando aún por debajo de la cinta. That's what it is. We'll go back on the record. Mr. Williams will have a chance to speak. And I'll be monitoring everything. El juez reanuda la audiencia, en el que Williams sigue discutiendo, aunque ahora en voz baja al estar sofocado por esta cinta. Finalmente es condenado a 24 años de prisión por los robos, pero lo que acapara más titulares es la actuación del juez, duramente criticada por muchos. El papel de un juez exige que una persona ejerza la imparcialidad y la moderación en todos los casos, independientemente de lo difícil que sea el acusado. En el caso Williams, podría decirse que el juez Russo no lo consiguió. En el caso de Michael Thomas, su comportamiento provoca un auténtico pandemonium en la sala. Thomas acaba de ser condenado a 35 años de prisión por el juez David Borowski, tras declararse culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado por el asesinato de Sharon Staples y su bebé neonato. Thomas ya tenía un amplio historial de antecedentes juveniles antes de los asesinatos,
y se suponía que estaba bajo custodia o en vigilancia domiciliaria cuando Sharon murió. Viajaba en un monovolumen robado con 2 cómplices cuando vio a Staples paseando con su hijo de 13 años. Thomas y otro de los ocupantes de la furgoneta saltaron de ella e intentaron robar el bolso de ella, pero cuando ella se negó a entregárselo, Thomas le disparó. Después huyó, pero regresó unos minutos más tarde para llevarse el bolso antes de huir de nuevo. Las tensiones ya se han desatado durante la vista, con 9 ayudantes del sheriff encargados de vigilar a 2 docenas de espectadores en la tribuna del público que se han presentado para apoyar a Thomas. We're going to do that, and as long as you are calm and cooperative, we will then, once I know that they are clear, we will escort you down out of the building, and you need to leave immediately. El propio acusado ha permanecido en silencio y tranquilo durante la mayor parte del proceso, pero eso está a punto de cambiar. Observa cómo se prepara para abandonar la sala. Los ayudantes del sheriff que le flanquean están en alerta máxima y presienten que algo está a punto de suceder, ya que uno se pone las manos sobre los hombros de Thomas mientras el otro le coge el brazo. Thomas hace un movimiento brusco hacia la derecha y desata el infierno cuando intenta escapar de las garras de los guardias. El rápido ayudante del sheriff de la izquierda carga con su peso sobre los hombros del asesino y lo derriba al suelo. Un tercer ayudante se apresura a reducir a Thomas. En la tribuna del público se oye estallar el caos. La mujer que se encuentra junto al hombre de la camisa blanca es particularmente ruidosa, ya que no está de acuerdo con la forma en que los guardias tratan a Thomas, gritando: "No le hagas eso". A pesar de las esposas y los grilletes, Thomas sigue retorciéndose hasta que los ayudantes del sheriff lo agarran por los brazos y lo ponen en pie. Intentan arrastrarlo fuera de la sala, pero él tira contra ellos hacia la tribuna llamando a sus seguidores. Los ayudantes del sheriff parecen recuperar el control, pero entonces Thomas se tira al suelo, comenzando de nuevo toda la refriega. Le vuelven a poner en pie y los ayudantes del sheriff lo sacan hábilmente de la habitación, mientras él sigue forcejeando y gritando. Se oye a la madre de Thomas gritar palabras de consuelo a su hijo. El alboroto persiste en la tribuna del público. Un diputado amonesta severamente a los partidarios de Thomas, mientras varios agentes más entran en la zona como refuerzo. No good is going to be done by this courtroom being disrupted, okay? Todo parece relativamente tranquilo cuando la multitud empieza a salir de la galería, hasta que el hombre que se ve aquí de blanco se enfada y empieza a insultar. Los ayudantes del sheriff no se arriesgan esta vez, ya que un agente interviene rápidamente y conduce al hombre de un lado antes de colocarle las esposas. Lo sacan de la tribuna por una salida independiente y se restablece la serenidad en la sala. Afortunadamente, el escuadrón de agentes entrenados fue lo suficientemente hábil como para mantener bajo control a los revoltosos seguidores de Thomas. Ella es Kai Andrea Cook. All 3 charges sentence you to 20 years in state prison. Cook, de 18 años, se encuentra ante el juez Matt Foxman, acusada de robo de coche, intento de robo de coche con arma mortal y delito de lesiones. La policía dice que utilizó una aplicación de citas para atraer a la víctima, Emmanuel Purcell, y quedar así con ella bajo falsos pretextos para robarle. Una vez que Purcell llegó al lugar de encuentro designado en South Dayton, el novio de Cook, Kendrick Bass, intentó robarle el coche. Y en la refriega subsiguiente, Bass disparó a Purcell dejándole gravemente herido. Cook se siente tranquilamente confiada mientras presta juramento en el Centro de Justicia Ace James Foxman. La joven se había declarado inocente de los cargos con el asesoramiento de su abogado, el abogado de oficio Frank Scott,
quien le aseguró que al no tener antecedentes penales no tendría que ir a la cárcel por esos delitos. El juez Foxman invita a Cook a subir al estrado para dirigirse al tribunal antes de dictar su sentencia, y ella parece relativamente tranquila cuando se acerca al micrófono. All right, come on up, Ms. Cook. You get to say the final words. I just want to say that I'm sorry for the things wrong, that her son had to get shot, because I didn't even know he was going to get shot. My boyfriend and his friends get threatened me to do this. I didn't even know what was going on until I was at the wrong place at the wrong time. Sin embargo, sigue sin aceptar la responsabilidad de la enormidad de su participación en este crimen. Y tal vez sea esta falta de conciencia de sí misma lo que pesa en la mente del juez Foxman al contemplar la sentencia. Ms. Cook, you're before the court for sentencing. A couple of things going in your favor. One, you didn't hold the firearm during these episodes. The second is that the victim luckily... El juez comienza su discurso con una nota positiva y parece que todo va según lo previsto para Cook. Sin embargo, lo que sucede a continuación deja atónita toda la sala, dejando un rastro de devastación a su paso. A pesar de que Cook creía que no cumpliría ninguna pena de cárcel, el juez Foxman le impone una condena de 20 años de prisión. Los lamentos que se oyen de fondo son los de la madre de Cook, que está sentada en la tribuna del público. La expresión de desconcierto y desesperación de la cara de Cook pone de manifiesto su conmoción. El juez Foxman continúa con su discurso, pero sus palabras son ahogadas por la madre de Cook, tan abrumada que cae de rodillas en el banco de galería. Found out by Cook's mother, who is so overwhelmed that she falls to her knees in the gallery pew. La sala del tribunal se convierte en un caos de ruido mientras ambas mujeres lloran desconsoladamente, y Cook es conducida fuera del tribunal por los ayudantes del sheriff para intentar calmar esta situación. En una vista posterior, la madre de Cook presentó una grabación del abogado Frank Scott en la que se le oía decir que solo le concedería la libertad condicional. Yeah, obviously she's not going to prison. She has no prior record. So, I mean, she's looking at probation or community control. Después de escuchar la cinta, el juez Foxman permite a Cook retirar su declaración anterior, diciendo que hay suficiente confusión para cumplir la norma de injusticia. Así lo hace y se le impone 11 años de prisión en una sentencia posterior, que esta vez acepta sin histrionismo. No es raro que las emociones se desborden en la sala del tribunal, pero lo que es menos común es que el sentimiento predominante sea de alegría y júbilo. A David Villegas. In the District Court of El Paso County, Texas, 409th Judicial District, verdict form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... En 1993, con solo 16 años, Villegas fue acusado del doble asesinato de Armando Lazo y Bobby Eggland en El Paso, Texas. La policía detuvo al adolescente y tras dar lo que más tarde afirmó que había sido una confesión forzada a manos de detectives intimidatorios, Villegas fue detenido y acusado. Fue juzgado en 1994, pero el proceso terminó con un jurado en desacuerdo. Sin embargo, tras un nuevo juicio en 1995, Villegas fue declarado culpable de asesinato y pasó 18 años en prisión. Villegas mantuvo su inocencia en todo momento
y tras una apelación de 2013 se anuló su condena y se ordenó un nuevo juicio. Please be seated. En la conclusión de este juicio, en el juzgado del condado de El Paso, donde el jurado acaba de indicar que se ha alcanzado un veredicto, el ambiente en la sala podría cortarse con un cuchillo cuando el juez Sam Medrano entra en la sala. Hay mucho en juego en el veredicto para Villegas, porque en los 4 años transcurridos desde que fue puesto en libertad bajo fianza, ha sido padre de 3 hijos con su mujer. Villegas está sentado con las manos justas delante de la cara, incapaz de ocultar su emoción mientras espera su destino. Su equipo de defensa parece igualmente nervioso y el hombre a su izquierda frota la espalda de Villegas para consolarlo mientras llora en silencio. Incluso el juez Medrano está tenso y su voz tiembla cuando vuelve a convocar al jurado. The court has received a message from the jury indicating that they've reached a verdict. El silencio en la sala permitiría haber escuchado un alfiler caer en la sala. El juez Medrano pidió a Villegas que se pusiera de pie. El tormento se hizo visible en su rostro mientras lo hacía. If the defendant will please stand. La mujer de Villegas solloza y él mismo tiene que ser sostenido en pie mientras se lee el número del caso. Las emociones están a flor de piel y la tensión en la sala alcanza un punto álgido. Verdict Form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... Toda la sala estalla en vítores de alegría cuando se lee el veredicto de inocencia. Daniel Villegas cae de rodillas, llorando de alivio, mientras su equipo de defensa se agacha a su alrededor. Su familia y seguidores se abrazan en la tribuna del público al darse cuenta de que Daniel es ahora un hombre libre. Mr. Villegas, you have been under many conditions in this court. You are no longer under any conditions in this court. You are free to leave. Good luck to you. Los miembros de la tribuna rompen en un fuerte aplauso cuando el juez Medrano le dice que es libre de irse antes de desearle lo mejor a Daniel Villegas, aunque la condena injusta de Daniel Villegas es una prueba de alto precio que se puede pagar por los errores de otros. Él es Matthew Miller. So he stabbed somebody over a chicken Caesar salad that he was stealing. It's not funny. Could have killed the victim. Miller comparece por videoconferencia ante la juez Mindy Glazer en el tribunal del circuito de Miami-Dade, acusado de apuñalar a 2 empleados de una tienda el día anterior. El motivo del apuñalamiento ha hecho que la juez enarque una queja. So he stabbed somebody over a chicken Caesar. Pues sí, esta es una demostración de lo barata que puede ser la vida. Miller apuñaló a los 2 empleados por impedirle robar una ensalada César de pollo de $7.99. Afortunadamente, ambas víctimas sufrieron heridas leves, pero la actitud arrogante de Miller, sobre todo el incidente, enfurece a la juez Glazer. It's not funny. Could have killed the victim. They shouldn't have got involved in a salad. You're not supposed to steal, and you're not supposed to stab people over a salad or anything else. Las grietas comienzan a aparecer en la cómica actuación de Miller a medida que la reprimenda del juez le va irritando y parece cada vez más agitado. Y cuando la juez Glazer lee la letanía de cargos a los que se enfrenta, su nervioso lenguaje corporal lo dice absolutamente todo. Miller, you were arrested for 2 counts of armed robbery with a firearm or deadly weapon, 2 counts of aggravated battery, 1 count of retail theft, 1 count possession of drug paraphernalia. Hasta ahora Miller solo había faltado al respeto al tribunal y a sus víctimas, pero lo que dice a continuación escandaliza a la juez. So do whatever you need to do and let me go back to my cell. This is just nonsense. He wasn't even a real person. En una increíble muestra de desprecio, el acusado declara que su víctima ni siquiera era una persona real. Wasn't even a real person. Excuse me? I couldn't hear you. Why don't you put the volume on so I can hear him? What did he say? It wasn't a real person? La juez Glazer hace una doble toma y pide a Miller que se explique.
Pero para entonces los funcionarios del tribunal han silenciado su micrófono. Sigue adelante con la vista, impone al acusado una suspensión sin fianza y lo mantiene bajo custodia. For the record, I'm making a preliminary finding of proof evident presumption grade to hold you no bond. Good day. Y Miller responde en un estilo previsiblemente extraño con estas últimas palabras. I don't care what you say, lady. My family is CIA. That means we got authority over you and your nonsense. La cara del juez lo dice todo. You have 42 days to appeal. You are remanded to the custody of the Department of Corrections for service of this sentence. Thank you. Your Honor. I love you, Mom! Te presento a J. Hell Hoskins. Sus motivos eran mucho más siniestros y calculadores. Hoskins se encuentra ante el tribunal para dictar sentencia tras su dramático juicio por el asesinato de su novia, Latrice Mays. Antes de su asesinato, Hoskins había agredido al padre de dos de los hijos de Mays, que posteriormente fueron retirados de su cuidado. La policía cree que ella planeó contar a los investigadores la agresión para recuperar así la custodia de los niños. Cuando Hoskins se enteró, la mató y depositó su cadáver en el contenedor de su complejo de apartamentos, donde fue recogido e incinerado inadvertidamente antes de que pudiera ser descubierto. Los primeros días del juicio son sobrecogedores, pues testigos tras testigos declaran contra Hoskins. I guess he choked her or something. Did he say he choked her? Yes. And he said, I did her, I need some help, I can't carry her by myself. El tercer día, el proceso da un giro sensacional. Momentos antes de que testifique la madre de la víctima, Hoskins rompe a llorar y detiene el juicio. Tras una profunda consulta con su abogado, decide declararse culpable del asesinato en segundo grado y manipulación de pruebas, evitando a la familia de Latrice el trauma añadido de continuar este juicio. Al mes siguiente, Hoskins vuelve a comparecer ante el juez James Redford, tomando nota de la forma en que se deshizo del cuerpo de Latrice para incinerarlo. El juez condena a Hoskins a un mínimo de 50 años en prisión y con un máximo de 100 años. Y no te creerás cómo reacciona el asesino a sangre fría. You have 42 days to appeal. You are remanded to the custody of the Department of Corrections for service of this sentence. Thank you. El juez Redford da a Hoskins las instrucciones habituales para apelar antes de dar las gracias al tribunal y dar por concluida la vista. Observa cómo el ayudante del sheriff pone las manos en la espalda del asesino para guiarle hacia la salida. Justo cuando parece que Hoskins se va a ir en silencio, hace un movimiento repentino hacia el estrado, coge el micrófono y lo tira al suelo. Hoskins mantiene un contacto visual tenebroso contra el juez mientras avanza hacia él, mientras los dos ayudantes intentan inmovilizarlo. Se oye de fondo a los familiares del acusado llorar, mientras Hoskins es arrastrado hacia la salida. En la tribuna del público se desata un pandemonio total, mientras las familias del acusado y de la víctima gritan y uno de los partidarios de Mays pronuncia la última palabra cuando el asesino es finalmente conducido a los calabozos. Hoskins ha sido destituido, pero las cosas van de mal en peor en la sala, ya que las familias se enfrentan entre sí. A pesar de que el juez ordena un receso, siguen gritándose insultos. Se ve un ayudante del sheriff pidiendo refuerzos antes de dirigirse a la parte delantera de la sala, sacando a un miembro de la familia al pasillo mientras el otro se queda sollozando en la tribuna. El desprecio de Hoskins por el sistema judicial es totalmente atroz. Él es el juez Richard Scotty, un veterano de los tribunales, que tiene en su haber 2 mandatos como gobernador del Colegio de Abogados del estado de Nevada. You're saying that you can't be fair and impartial to both sides. You're going to completely throw out our entire justice system because you don't want to be fair and impartial. You're off this jury. You're removed. Go home.
right? Hoy preside la selección del jurado en el juicio de José Azucena. Azucena se enfrenta a 40 cargos de conducta sexual inapropiado, entre ellos secuestro en primer grado y agresión sexual a un menor de 14 años. La policía afirma que utilizó caramelos para atraer a varios jóvenes al apartamento de Northwest Valley que compartía con su esposa antes de atacarlos. Ayer fue un día polémico de selección del jurado en el tribunal. Y al comenzar el segundo día, el juez Scotty no estaría de humor para trivialidades. Okay. So can you be fair to both sides? I think I would be bi. El abogado de Azucena interroga a los posibles miembros del jurado y cuando uno de ellos en particular admite que no cree que pueda permanecer imparcial, toca un nervio agudo con el juez. You didn't say that yesterday. Well, I said I had No, other listen, issues. what we're not going to have in this jury is people coming in overnight and thinking up and try to make up now so they can get out of the jury. That's not going to happen, all right? Se produce una discusión entre el juez Scotty y la mujer que está afuera del plano, a la derecha de la pantalla. Claramente indignado, el juez lanza una diatriba mal hablada. Right? Because if I find that someone said something yesterday under oath and changes it because they're trying to fabricate something to get out of serving on this jury, there's going to be repercussions, all right? I Now, did what's say- going on here? I Tell me did what's say- going on. I said I had other issues yesterday and you said you'd get back to me. Continúa con su increíble diatriba y mientras la miembro del jurado se esfuerza por explicarse, no creerás cómo responde el juez Scotty. So why you got issues? Why can't you're saying that you can't be fair and impartial to both sides? You're going to completely throw out our entire justice system because you don't want to be fair and impartial. En una sorprendente pérdida de control, el juez se enfurece cada vez más, hasta el punto de coger una constitución del bolsillo y lanzarla contra la pared. Y sí, has oído bien. Coge una versión en miniatura de la Constitución de los Estados Unidos y la lanza contra la pared furioso. And hurls it at the wall. El fiscal pide rápidamente acercarse al estrado, pero el juez rechaza la petición. Your Honor, may we approach? Your No, Honor. you can't approach. En su lugar, opta por continuar su disputa con la miembro del jurado, interrogándola agresivamente. You're not going to be fair and impartial. La miembro del jurado da una razón válida y comprensible, pero el juez Scotty no puede dejarlo pasar y la libera del servicio de una manera muy brusca. You're off this jury. You're removed. Azucena es finalmente condenado por 25 delitos graves y 5 faltas graves, por lo que el juez Scotty le condena a cadena perpetua. Sin embargo, su arrebato anterior se vuelve en su contra cuando en 2020 el juez Scotty es acusado de ética en relación con el incidente. Como consecuencia de ello, se anula la condena de Azucena y se ordena un nuevo juicio que aún no ha llegado a los tribunales. Esperemos que esta vez el juez tire la toalla en el buen sentido. Dada la naturaleza de su trabajo, la pérdida de control del juez Scotty fue escandalosa y tuvo consecuencias nefastas para el caso. Juez Douglas Herndon. You want to act like act like but I'm telling you, that gets you nowhere in court. And you know what else gets you nowhere in court? Sitting in the audience of a court while a judge is engaging with somebody and shaking your head and being all demonstrative. So get out. El juez Douglas Herndon preside una audiencia en Nevada relacionada con los pagos de restitución de Gary Walters. Page 10, Mr. Walters' matter, 217569. En una audiencia anterior, el tribunal ordenó a Walters realizar los pagos como parte de su condena por múltiples delitos financieros que cometió. Walters recurre a la cantidad que se debe pagar y expone sus argumentos ante el juez. I've been making my payments. I've been on Social Security. I've been paying what I can in restitution. Okay. All of a sudden, he says, "You got to pay $26,000 a month." Sin embargo, el juez Herndon se distrae con un hombre de pie en la tribuna del público que parece intentar llamar su atención. Mientras Walters continúa explicando su situación, el juez le detiene de repente en seco para preguntarle por el hombre. That and then possibly. Hey, hold on a second. Who's this guy staring? Todos en la sala se giran para mirarle y Walters lo presenta como King Blandino. Blandino menciona un caso civil que ha presentado con Walters contra un antiguo abogado y que no tiene nada que ver con la audiencia actual. Blandino tiene un historial de interponer demandas frívolas y unirse a demandas colectivas con las que no tiene ninguna relación real.
parece que le gusta verse envuelto en dramas judiciales y hoy está causando un gran revuelo. Okay, are you an attorney? No, Then you need to sit down and quit staring at me like somehow you need to talk to me or whatever. Hurton no tiene tiempo para sus payasadas y cuando Blandino pide añadir algo al acta del juicio, la juez le dice en términos inequívocos que tiene que sentarse y dejar de interrumpir el tribunal. Pardon? make a record? No. Okay. I'm going to make a record about you in a minute, but you need to sit down and be quiet because you're not a plaintiff or a defendant in my criminal case. You're not an attorney. You can't appear in my criminal case and act like an attorney, so sit down and be quiet. Blandino no está de acuerdo con que lo reprimieran y aunque no lo graba la cámara, mueve la cabeza demostrando irritación. No te vas a creer lo que pasa a continuación. Let me tell you something. You want to act like a but I'm telling you, that gets you nowhere in court. And you know what else gets you nowhere in court? Sitting in the audience of a court while a judge is engaging with somebody and shaking your head and being all demonstrative. So get out. Blandino protesta alegando que la acción no fue intencionada, pero el juez no se lo permite y le dirige unas severas palabras de advertencia. Todo esto antes de ordenarle que vuelva a salir. I'm sorry, it was inadvertent. No, it wasn't inadvertent. Don't give me that. It's not inadvertent. It's never, get out. It's never inadvertent when you come in and act all disrespectful to people. Sin embargo, la historia no acaba allí, ya que el propio Blandino acaba en la mesa de la defensa 18 meses después, acusado de extorsión. Los cargos se derivan de un proceso judicial anterior, en el que el entusiasta de la sala fue declarado culpable de múltiples infracciones de tráfico. Will you accept appointment as stand-by counsel? I have an objection. Shut up. También perturbó continuamente al tribunal durante estas audiencias y cuando finalmente fue condenado, intentó negociar un acuerdo con el juez, lo que dio lugar a que se presentaran cargos de extorsión contra él. El caso de extorsión de Blandino es juzgado por el juez James Bixler, que está más que familiarizado con las anteriores payasadas del descendiente en la sala. Blandino opta por defenderse a sí mismo, pero el tribunal le designa un abogado adjunto, a lo que Blandino se opone. Mr. Aldick, will you accept appointment as stand-by counsel? I have an objection. Shut up. I have a right to object, I believe, Your Honor. Sin embargo, el juez Bixler no se anda con rodeos, se actúa para calmar a Blandino rápidamente. You have the right to get held in contempt of court. And that's what's going to happen if you don't shut up. I'm not putting up with any of your crap here today. Your reputation has preceded you. Como era de esperar, el acusado no capta la indirecta e intenta entablar un debate con el juez. Pero el juez Bixler le deja claro que le acusará de desacato si sigue discutiendo. The defendant has already categorized himself as a vexatious litigant. I object. Object all you want. Can I make a record? No. I've got a motion. What did I just say? What did I just say? No. I can't say anything. No. You're impersonating Shut the up. judge. Stop. Shut up. You're getting real close to getting remanded. Las idas y venidas continúan con Blandino cada vez más irritante. La audiencia termina cuando Blandino finalmente acepta consultar con el abogado de oficio, pero tiene una última oportunidad con el juez Bixler antes de marcharse. Okay. Bye-bye. Okay. Thank you. I think you're very impatient, sir. Blandino es un maestro de la perturbación a través de la simulación y la interferencia. Les presento a Melissa Hardwick. Go now. Hardwick comparece ante el juez Jennifer Edwards en el Tribunal de los Condados de Russell y Wayne, en Kentucky, enfrentada a una denuncia por violencia doméstica de su marido, del que está separada. La audiencia comienza como cualquier otra, con la juez Edwards aclarando los pormenores del caso con la demandante. You and the respondent were married in the past and have children in common, correct? Las declaraciones juradas en cuestión se refieren a incidentes de violencia creciente y al mismo tiempo comportamiento errático de Hardwick. Are you willing to make those statements part of your sworn testimony here today? Yes, and are you asking the court to enter an order restraining the respondent from any contact with you? Yes, el exmarido confirma que quiere que se ponga una orden de alejamiento contra Hardwick antes de que el juez Edwards le pida que detalle sus razones para solicitar la orden.
I've taken your statements in your petition as part of your testimony, but I need you to tell me briefly, in your own words, what happened to cause you to ask for a domestic violence order. Yes, Your Honor. La situación parece tranquila cuando el hombre empieza a explicar cómo se había llegado a esa situación, pero las cosas pronto se vuelven demasiado personales para Melissa, que protesta bruscamente. Things have been escalating, I guess, since the first of the year, and Melissa's had a couple MIWs and a couple arrests, and she got out of jail in, I guess, April, and she started. We hadn't really had anything personal up until that point. She got out of jail in April, and she started. My personal life is none of your business, John. It has nothing to do with Miss you Hardwick. boys. El juez Edwards la interrumpe, lanzando una dura advertencia a Hardwick, pero el valiente acusado no está dispuesto a echarse atrás. Miss Hardwick, No. you will be held in contempt of this court if you become I disruptive. don't care. I haven't done anything to this court. I haven't done anything to Y sigue despotricando. El juez se mantiene fiel a su palabra, declarando a Melissa Hardwick con un cargo de desacato y 10 días de cárcel. him. She will be arrested for contempt of It the doesn't court. make any difference. You will serve 10 days for contempt of court. Y lo que ocurre a continuación es realmente impactante. Uno de ellos agarra a Hardwick por la cintura y tira de ella hacia atrás, mientras que otro salta desde un lateral y agarra a la acusada por el pelo. Melissa Hardwick es finalmente puesta en pie para ser sacada a rastras de la sala del tribunal, pero no antes de lanzar una ominosa amenaza al juez Edwards. La juez espera estar segura de que Hardwick ha abandonado la sala antes de volver a acercar su silla al estrado. The emergency protective order will remain in place of no contact. Edwards sigue dictaminando que la orden de violencia doméstica presentada por el marido de Hardwick seguirá en vigor. A Hardwick también se le imputan cargos adicionales de amenaza terror en tercer grado, resistencia a la autoridad e intimidación a un participante en un proceso judicial. Su indignante arrebato le vale 5 meses de cárcel, tras los cuales se le ordena participar en un programa de rehabilitación durante otros 5 años. Claramente la reacción instintiva de Melissa Hardwick ante su marido separado acabó en un completo caos. You say one more word, you're gonna go to the Durham County Bed and Breakfast today. Richwana. El juez Hill decide una audiencia sobre la custodia de los hijos de Richwana y Colin Morrison, padres separados, en el Tribunal de Distrito del Condado de Durham, en Carolina del Norte. El juez, conocido por su trato afable con los acusados, suele dirigir un tribunal sensato e imparcial. Pero la audiencia de hoy llega al final de 3 días de amargas disputas entre los Morrison, y la paciencia del juez Hill empieza a agotarse. La pareja se ha enfrascado en una discusión de él dijo, ella dijo, con Colin Morrison, alegando que su exmujer le ocultó a su hijo. Él busca la custodia completa del pequeño. Pero por otro lado, Richwana dice que Colin abandonó a su hijo y que no pagó la manutención. También se queja del estilo de vida de Colin y de la libertad que tiene. I'm angry that his dad lives in Durham, can go on vacations with friends, take his sisters out to eat, take her on vacation, and can't seem to see his. El juez Hill está harto de las trifulcas y se pone a despotricar contra ambas partes. Two parents, and I'm gonna choose my words very carefully here. Two parents can come in and act like such idiots. Continúa su diatriba y tiene algunas palabras fuertes para los Morrison, ya que les recuerda lo que es realmente importante. Él no tiene miedo de que su comentario se lo tomen muy personal. He does not deserve this. Y'all the one that crawled into bed and had and made that baby. He didn't ask to be born. El juez marca la tarjeta de Richwana de forma inequívoca, y cuando ella le lanza una mirada que podría matar, él tira de ella inmediatamente. El juez Hill lanza una severa amenaza a la madre mientras discute con ella, y no parece una conversación muy agradable. No doubt that you have withheld that little boy from me. Don't you be looking at me. You say one more word, you say one more word, you're gonna go to the Durham County Bed and Breakfast today. Sin embargo, Richwana no puede contenerse
y como una niña castigada por sus padres, sigue contestando con actitud. El juez Hill cumple su amenaza y ordena al ayudante que detenga a Morrison por desacato una vez finalizada la audiencia. Desgraciadamente, Rishawana no puede mantener la boca cerrada, lo que le vale un castigo aún más severo por parte del juez. Afortunadamente, la idea de pasar 2 días en la cárcel por fin la tranquiliza, y el juez Hill se prepara para dictar su sentencia sobre la custodia sin interrupciones. Sin embargo, la paz no va a durar mucho. Lo que sucede a continuación deja atónita a la sala. Parents are fit and proper persons to have custody of the minor child. I'm awarding joint custody. Just take me. I can't do. Mientras el juez Hill concede la custodia compartida a los Morrison, Rishawana salta furiosa de su asiento, exigiendo que el ayudante del sheriff se la lleve inmediatamente. A continuación comienza a increpar al tribunal antes de desatar un torrente de insultos dirigidos tanto al juez como a su ex marido. This is a disgrace. What you guys are doing, you need to neglect your son for 9 months. You don't take care of him. Observe cómo el ayudante del sheriff interviene para someterla y la escolta fuera de la sala mientras sus gritos son cada vez más fuertes e incoherentes. You have a mistress, you have someone who doesn't do anything for your son. I take care of my son consistently, and I give him because he chooses to be in his son's life whenever he feels like it. A pesar de que se alejan de la cámara, Rishawana sigue forcejeando mientras los agentes intentan sujetarla y sacarla de allí. Se ve a su hermano acercándose desde la galería para intentar ayudar en la situación. Afortunadamente, pronto se ve atrapado en la refriega. Cuando esta chica es llevada de nuevo al centro de la sala, propina un puñetazo a un ayudante del sheriff. El agente la tira al suelo para inmovilizarla. El hermano de Morrison se opone al maltrato físico y tira del agente que sujeta a su hermana. Rishawana se pone de pie y el hermano y la hermana se enfrentan juntos a los agentes. Mientras tanto, el juez Hill percibe el peligro y sale rápidamente por la puerta trasera de su despacho. Los hermanos continúan su enfrentamiento con los ayudantes del sheriff y Rishawana es llevada a un lado mientras su hermano es esposado. Pronto llega la caballería en forma de más ayudantes del sheriff que rápidamente toman el control de la situación. A pesar de que esta chica es capaz de repartir el maltrato verbal y físico, no está muy contenta cuando el zapato está en el otro pie y hace saber su descontento. El drama tampoco está a punto de terminar. Fíjate en la figura que se mueve por el pasillo trasero de la sala mientras sacan a esta chica y a su hermano. Es su madre. Por suerte, un rápido ayudante del sheriff la agarra del brazo antes de que pueda causar algún daño. Sin embargo, no deja pasar la ocasión sin dar su opinión y gritar, mientras se llevan a su hija y a su hijo. Rishawana Morrison es condenada más tarde a 30 días de prisión por sus payasadas, mientras que su madre y su hermano reciben 48 horas por resistirse a un funcionario público. El juez Hill tampoco sale indemne y más tarde recibe una reprimenda pública por su conducta inapropiada. Se disculpa por sus palabras, alegando que simplemente quería hacer entender a la pareja que sus acciones estaban perjudicando a su hijo. You say one more word, you say one more word, you gonna go to the Durham County Bed and Breakfast today. Just take me. I can't do this. Fue el desacuerdo de Rishawana con la decisión del juez sobre la custodia compartida lo que finalmente la llevó a la ruina.